Hola, aquí estamos nuevamente con nuestro programa de Apóstrofe Canas Radio Viejillas en YouTube. Bienvenidos y bienvenidas a este primer programa del mes de marzo del 2025. Nos localizan también en de Apóstrofe Canas Radio Mujeres en Facebook y en Instagram es sin apóstrofe en minúscula, todo de Canas, todo seguido, de Canas 2023. Acá les dejo todo escrito, como pueden ver, para que nos puedan localizar con más facilidad. Ahí están las ligas y todo. En este primer programa muy especial y muy dedicado a la mujer, puesto que estamos en el mes de la mujer, hoy ya es 3 de marzo y el día 8 es el Día Internacional de la Mujer. Así que, y desde luego nuestro programa es más bien dirigido a las mujeres de toda edad, más que nada a personas mayores como nosotras, pero a todas. Todas vamos a llegar, todas van a llegar, nosotros ya llegamos ya hace mucho a la vejez y es importante ir conociendo esta nueva etapa de la vida que pues tiene muchas ventajas, parece que no, pero sí, ya lo hemos platicado en algunos otros programas. En fin, el programa de hoy está dedicado a la mujer migrante. Y para eso María nos va a hacer una estupenda introducción y tenemos una invitada especial. Así que, bueno, sin más por ahora, como repito, aquí les dejo todos los datos para que puedan localizarnos bien. Con la novedad de que probablemente este programa ya empiece como podcast en el podcast de YouTube. A ver qué pasa, ya les contaremos. Sin más por ahora, seguimos. María, como siempre, te paso el micrófono a San Luis Potosí. Ya veo que estás en tu casita. Anda, Y toma la palabra. Vas. hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuchen. Agradezco mucho la presencia de mis compañeras Rosa Feijó y Georgina Camargo en el programa el día de hoy. Y pues nuestro tema el día de hoy es sobre la migración. Con estas declaraciones de esa persona con incontinencia verbal eh, que la ha cargado contra muchos de nuestros paisanos, pues creo que es un tema que nos implica a todos. Por eso y porque de alguna manera todos somos migrantes, todos nos hemos cambiado de ciudad, de país en algún momento de nuestra vida y no merecemos ser estigmatizados por eso, independientemente de que hayamos cambiado inclusive de ciudad dentro del mismo estado, pues es un derecho humano y como tal lo queremos ver. Por eso tenemos el día de hoy a Miriam. Ella nos va a acompañar y para que platiquemos sobre este tema. Como siempre, Miriam, y a nuestro auditorio le recordamos, aquí cada invitado se presenta, nos dice quién es, dónde trabaja, por qué está ahí, y algo de su vida personal. Preferimos este acercamiento personal antes de, pues es licenciada en no sé qué, hizo una maestría no sé dónde. O sea, mejor el lado humano de nuestra vida. Miriam, buenas tardes, bienvenida y pues preséntate. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Como ya lo decía María, soy Miriam. Soy colaboradora del Instituto para las Mujeres en la Migración, el IMUMI, que es una organización de la sociedad civil que trabajamos en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres en la migración y sus familias. En particular, yo estoy colaborando en el área de comunicación. Yo tengo ya 13 años en el IMUMI. Este año IMUMI cumplimos 15 años de trabajo, así que también estamos festejando nuestros 15 años y todo el camino que hemos andado durante este tiempo. Y pues bueno, algo de manera es como soy aprendiz de bajista, estoy aprendiendo a tocar el bajo ya desde hace unos mesecitos, entonces eso me emociona porque de repente sentía que ya no estaba en la adolescencia para empezar a aprender, pero creo que nunca es tarde. Así que andamos también tratando de hacer eso. Y me gusta mucho hacer radio. Entonces,
Esas serían dos cositas compartirles de forma más personal, más que el trabajo que hago dentro de la organización. Muchas gracias, Miriam. Y bueno, te lo podemos decir nosotras con muchos años de distancia, nunca es tarde para aprender. Siempre es una ilusión, siempre es muy bueno, siempre aprende uno algo y siempre sirve uno a los demás. Entonces, qué bueno que estás aprendiendo a tocar bajo. Te lo decimos nosotras desde acá. Nunca es tarde. Para vivir, nunca es tarde. Muchísimas gracias, Miriam. Y bueno, para poder empezar esta plática, pues tenemos por aquí algunas preguntas que te quisiéramos ir haciendo. Creo que Rosita tenía la primera, para que a través de esas preguntas pues podamos ir iniciando el día. Empezar por lo que acaba de decir Miriam y tú, María, yo creo que parte del sentido de la vida en general, hay muchos sentidos de vida y cada quien, pues ahora Miriam con el bajo y lo que sea y su trabajo, pero el sentido de la vida te da precisamente, Miriam, el aprender. Aunque tengas la edad que tengo yo, que yo soy la más vieja de todos los que están aquí, ¿ah? Que por si acaso, este, para mí estar leyendo cosas nuevas y viendo, no sé, documentales de África o de donde sea, estoy aprendiendo y eso me llena muchísimo, me anima, me da gusto por la vida, aprender lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ese comentario. Aparte, ya vamos al tema, que es, pues, como decías, en la cuestión de la migración. Y me gustaría saber, en tu experiencia, cuáles son las características o el perfil de la mujer migrante en general, bueno, ya tú verás lo que nos explicas. Sí, muchas gracias, Rosa. Mira, lo que nosotras hemos encontrado a lo largo de estos 15 años de trabajo, de investigación, porque parte de lo que hacemos también es investigación, además del acompañamiento jurídico y psicosocial que brindamos a las mujeres y las familias y sus familias, lo que hemos encontrado es que la mayoría de las mujeres que están migrando son mujeres en edad productiva y reproductiva, es decir, que estamos hablando de mujeres de entre 20 años a 60 años, quienes están así digamos, en esa amplitud de edad, son las mujeres que están migrando. También lo que hemos visto es que son mujeres a las que la violencia de género las atraviesa en todo el proceso de su experiencia migratoria. Muchas están huyendo de la violencia, otras eh, pero no solo es la razón por la que están saliendo de sus países, también en el proceso del tránsito la viven cuando llegan a los países de destino y muchas veces a su retorno a su país de origen. Y estamos hablando de violencias de sus diferentes manifestaciones, violencia. Tanto violencia física, pero también violencia económica, violencia comunitaria, violencia institucional, y también hay una especie de pobreza relativa en términos de no solo pobreza como lo conocemos, digamos en términos amplios, sino también en algunos momentos identificamos que pobreza en términos educativos, en términos de acceso a la salud, pero también hay perfiles de mujeres con profesionistas que ya no es posible que sigan viviendo en sus países de origen y que tienen que salir de sus países y se ven no obligadas a salir. En los últimos años hemos visto que también los efectos adversos del cambio climático es una razón por la que las mujeres están saliendo, que se vuelve imposible seguir habitando los lugares, sus lugares, sus comunidades o sus regiones, porque los efectos del cambio climático ya hicieron imposible esta vivencia. Y aunque sabemos que no existe una sola razón por la que las personas, y en este caso las mujeres, migran, sí hemos encontrado que el tema de la violencia de género, el tema de la persecución hacia ellas o hacia sus familias, el tema de la desigualdad, el tema de la pobreza,
son em, factores que hacen que las mujeres tengan que desplazarse y tengan que salir de sus países, pero también no vemos mujeres como hace un rato lo contaba María. Hay también este desplazamiento que es interno, que no necesariamente es cruzar fronteras, pero que sí están de un estado, se van a otro, y que tiene que ver también con esto, no hay las condiciones para seguir viviendo en ese estado, hay, ¿no? Muchas veces hay violencia, la violencia generalizada, ¿no? Que hay en el país, pero también la violencia de género en la que ellas están viviendo. Entonces, esos son como factores que están haciendo o que hemos visto que están haciendo que hace que las mujeres salgan de sus países y entonces lo que vemos es esta diversidad de tanto de edades como de niveles educativos que están saliendo, pero hay una constante, ¿no? Hay algo que las está empujando a salir, que no es una decisión, ¿no? Que toman, o a diferencia de las mujeres que necesitan protección internacional, estas mujeres solicitantes de asilo, que es porque su vida corre peligro en su país. Entonces ellas eh, tienen que salir de ese país porque muchas veces eso significa, ¿no? La diferencia entre seguir viviendo o no. Entonces, un poco eso es como lo que, ¿no? En términos generales, que vamos encontrando sobre las mujeres migrantes y muchas veces estas mujeres, o más bien en los últimos años, lo que hemos visto es que las mujeres empiezan a salir o han comenzado a salir en grupos familiares, donde ya no solo son ellas las que se desplazan, sino que vienen con hijas e hijos o con otros familiares. Y esto es importante porque nosotras siempre decimos que las mujeres, bueno, porque es importante porque lo que hemos visto y lo que hemos revisado es, no es que últimamente las mujeres están saliendo, o no es que en la última década o en las últimas 2 décadas las mujeres están saliendo, sino que en las últimas 2 décadas lo que hemos visto es que ha habido atención sobre el por qué están migrando las mujeres y cómo es la migración que ellas viven, que es diferente a cómo lo viven los hombres. Las mujeres migrantes históricamente hemos tenido un vínculo con la migración. Nosotras quizá no hicimos la migración, o hay mujeres que no hicieron la migración, pero o su papá o su hermano o algún familiar o su pareja migraron. Entonces ahí hay un vínculo con la migración. Y además ellas como mujeres migrantes, pues se habla de por lo menos unas 6, 7 décadas han sido la mitad de las personas migrantes en el mundo. O sea, 5 de cada 10 personas que migran en el mundo son migrantes. Perdón, son mujeres. Y ese dato es desde hace más de 6 décadas. En el caso de las mujeres que solicitan asilo, también 5 de cada 10 personas que solicitan asilo en el mundo son mujeres. Entonces, son datos de la OIM, de ACNUR, de ONU Mujeres. Entonces, las mujeres siempre han estado presentes en la migración, nosotras decimos históricamente vinculadas. Entonces, eso era importante o es importante para nosotras porque eso nos ayuda a que poder darle un enfoque diferente al trabajo que hacemos en términos migratorios y esas necesidades específicas que surgen o las especificidades tienen que ver con el género. Entonces ahí hemos ido encontrando, ¿no? Algunos datos que hacen que es importante atender y que hacen esta diferencia sobre la experiencia migratoria de los hombres, por ejemplo. Sí, muy súper interesante. A ver, María. Oye, te quería preguntar, hablas tú de vivencias, experiencias distintas de la migración entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son? Mira, por ejemplo, lo que nosotras hemos visto a lo largo de todo este tiempo es muchas a veces las familias hacen, invierten más en la migración de una mujer que en la migración de un hombre, Ajá. porque el hecho de que una mujer migre les garantiza, por ejemplo, que la deuda que se adquiere se va a pagar, que la mujer va a mandar, ¿no? Más frecuentemente, va a tener este vínculo de responsabilidad
hacia la familia que se queda en el país de origen. Y eso tiene que ver en este mandato que nos han dicho a nosotras las mujeres de que somos comprometidas, que no, ¿no? Que somos, que no vamos a abandonar a la familia, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de remesas, lo que algunas investigaciones han señalado es que las mujeres envían mucho más cantidad y con mucho más periódicas. Por ejemplo, si un hombre puede mandar hoy y en 3 meses, las mujeres si lo hacen cada 15 días, lo van a hacer cada 15 días. Recuerdo una mujer, por ejemplo, que nos contaba y que era una migrante en Estados Unidos y ella decía que pues sus hijos se habían quedado acá en en México, ¿no? En uno de los, acá en México y que ella no, los primeros días que llegó pues no encontraba trabajo y se acercó a una iglesia y el padre pues apoyaba a las personas migrantes y ella fue a la iglesia a decirle, bueno, necesito trabajo porque necesito mandar dinero a mi casa y el padre lo que le dio fue una despensa. Ujú. Y entonces ella, ¿no? Entonces ella contaba, y dice, es que yo vi y yo dije, sí, yo sé que esto me va a ayudar para vivir aquí porque no tengo trabajo en este momento, pero yo no necesito una despensa, yo necesito dinero para mandarle a mis hijos que se quedaron allá con mi mamá y para mandarle a mi mamá. No me sirve aquí la despensa, o sea, no me sirve que en este momento me estén dando una despensa, aunque ella estaba consciente que la despensa pues, le iba a ayudar a, ¿no? A vivir esos días. Entonces, tiene que ver con esta cosa que nos han dicho, ¿no? De este deber ser de nosotras, esta, que nos, no, esta etiqueta que nos han puesto, no es porque no seamos responsables, sino como de mayor responsabilidad de las Ese, mujeres ese frente es- a la. ujú. Entonces, eso, por ejemplo, que las mujeres hasta por lo menos antes de octubre del 2018 era como más evidente que las mujeres hacían un tránsito a través de carretera, no a través del tren. Cambia ahí a partir de octubre del 2018 con todo este tema de las llamadas caravanas, ¿no? Incluso ellas hablan de que desplazarse en esos grupos de personas mucho más grandes, estos grupos grandes, de alguna forma les daba una sensación de seguridad, aunque eso no implicaba que su camino era seguro. Son estas mujeres las que tienen este vínculo, ¿no? ¿No? Básicamente como si lo vemos o si lo imaginamos que tienen un pie aquí y un pie allá, ¿no? En términos de estos vínculos que se mantienen con los países de origen. Hay todo un tema que podemos, ¿no? Conversar de qué pasa con aquellas, ¿no? Muchas mujeres. ¿No? Si se van a la postres, buscan esta reunificación familiar, entonces vamos viendo estos detalles, ¿no? Que tienen que ver con el propio ser mujer y que no es esa misma experiencia que viven los hombres. Por supuesto que hay agresiones físicas, ¿no? Pero también hay agresiones institucionales. También lo podemos ver, a veces estas mujeres pueden algunas mujeres podrían, que son sobrevivientes de violencia de género, pues por ejemplo, podrían hacer una solicitud de asilo por violencia de género, ser reconocidas en este país como refugiadas por violencia de género, pero muchas veces las autoridades no tienen los suficientes, eh, no hacen esas valoraciones a la luz del género y lo que implica, ¿no? Sabemos que ellas también sufren extorsión, por ejemplo, el hecho de que ellas viajen por carretera, una de las violencias que viven es la extorsión para que ellas puedan continuar con, con su camino. Entonces, vamos viendo estos pequeños diferencias que tienen que ver con, ¿no? Con la parte, o sea, con la migración desde esta parte, ¿no? Del género. Ellas tienen muchos más retos para poder, a poder acceder a la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, porque muchas veces se les niega o se les condiciona o en función de un documento migratorio y no hay una atención. Entonces vamos viendo estas cuestiones que hacen estas diferencias y que habría que mirar, ¿no? O poner este énfasis a la hora de generar algún programa, a la hora de generar atenciones, ¿no? Entonces, eso es un poco como lo que no, lo que hemos visto a lo largo de todo estos años de trabajo.
Ok, muchísimas gracias, Miriam. Regreso sobre esto después de Geo, que por ahí la veo con ganas de Sí. participar. Entonces, Bueno, yo quiero preguntarte a qué riesgos se exponen las mujeres en este transitar de migración. Mira, los riesgos son, ahora sí que son múltiples. Por un lado, ya les contaba hace un poquito, hace un momento que tiene que ver con la extorsión, pero también tiene que ver con la violencia institucional. Cuando yo les decía, no las atienden, ¿no? En los hospitales o en los servicios médicos, tiene que ver con violencia institucional. Cuando no se revisa su caso a la luz del género, sus casos de asilo, tienen que ver con violencia institucional. Cuando se les niega el acceso a la educación o el registro de sus hijas e hijos, de aquellas hijas e hijos que nacieron en México y que en consecuencia son mexicanas o mexicanos, pero se les niega el registro, se les condiciona a tener un documento migratorio, tiene que ver con violencia institucional. Todo este rechazo que hemos visto, por lo menos en los últimos 2 años, hacia las personas migrantes que se encuentran en campamentos improvisados en la Ciudad de México, este rechazo ¿no? de las comunidades, de las colonias, de los vecinos, tiene que ver con violencia comunitaria. Entonces, hay estas violencias que se van enfrentando a lo largo de su proceso migratorio, cuando les ofrecen un trabajo digamos que con sueldos que no son, ¿no? Que no son dignos o condiciones que no son dignas de trabajo, tiene que ver con violencia. Entonces, hay no solo las violencia, digamos, em, diga, póngame así como estas violencias como que cuando hablamos de violencia todos nos hacen eco, ¿no? De las mujeres migrantes que tiene que ver con violencia sexual o con violencia física, ¿no? También están todas estas otras violencias que ellas viven a lo largo de su proceso migratorio y a lo largo también, y que son a veces algo, que a veces son violencias de las que están escapando y que vuelven a vivir una vez que están, por ejemplo, en este país en tránsito, ¿no? Entonces hay estas violencias que van viviendo, por ejemplo, les puedo hablar de que hace el 27 de marzo del 2023, perdón, hubo un incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez. No, no, seguramente ustedes escucharon hablar de ese incendio. 40 hombres murieron, 27 más resultaron heridos con eh, secuelas de por vida, tanto físicas como neurológicas. Y 15 mujeres sobrevivieron porque a ellas sí les abrieron la reja, pero ellas fueron testigas de escuchar los gritos de estos hombres que estaban encerrados y todo esto que implica. Estas 15 mujeres hasta hoy, ya casi a 2 años, no han sido reconocidas como víctimas. Y eso también eso tiene que ver con estas violencias que ellas experimentan. No solo está esta secuela psicológica de lo que sucedió, sino que también hay esta violencia por parte del Estado porque no han sido reconocidas como sobrevivientes de ese incendio y todo lo que ha implicado, porque algunas de estas mujeres eran hermanas o eran hijas o parejas de algunos de los hombres que murieron en el incendio. Entonces, les pongo esta como ejemplo porque la violencia que ellas viven, los retos que ellas viven, pues es desafortunadamente un espectro muy grande de violencias que viven. Por eso al inicio yo les decía, ellas experimentan las diferentes formas y modalidades de violencia. Y que no solo aquellas que a lo mejor nos pueden hacer como mucho más, o que hemos escuchado hablar más, ¿no? Entonces, un poco esos son como retos, pero hay retos desde poder inscribir a su hija e hijo a la escuela, de poder acceder, de que sus hijas e hijos accedan, por ejemplo, a la inscripción de la nacionalidad mexicana, ¿no? De que puedan abrir aquellas mujeres, por ejemplo, que ya tienen un documento migratorio en México y poder ir a un banco y abrir una cuenta bancaria
¿no? Y tienen, ¿no? Implica o hay retos porque muchas veces su documento no es reconocido por el banco como un documento oficial, entonces no les pueden abrir una cuenta. O en este país, si tú quieres rentar una casa, por lo menos en la Ciudad de México, te piden avales y te piden, ¿no? Un montón de requisitos que pues, muchas veces estas mujeres no tienen porque recién se están insertando, ¿no? Al país, recién están construyendo su red, ¿no? De apoyo. Entonces, esos son retos que sí ellas enfrentan y que tienen que ver como, por eso decía, el espectro es grande de los retos que ellas van enfrentando como mujeres migrantes. Ok, gracias. María. Gracias. Oye, pues hablando de estos retos y necesidades específicas de las mujeres migrantes, ¿no? No sé si pudieras abundar como sobre esa parte, ¿no? Y cuáles son los retos que tenemos como sociedad también con respecto a ellos, nosotros como sociedad civil, como ciudadanos sin partido ni bandera, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar frente a esos retos? O sea, abundar un poquito más sobre los retos y las necesidades de las mujeres migrantes específicamente. Este, y nosotras como gente común y corriente, ¿qué podemos hacer? Yo creo que, María, esa es una muy buena pregunta porque justo yo, ¿no? En algún momento pensaba que, o yo me atrevía a decir, que en este país casi todas las personas, o por lo menos el 98% de la población mexicana, tiene un vínculo con la migración, porque tu abuelita o tu abuelito migró, o porque tus hermanos migraron, o tienes familiares que han migrado, es decir, hay un vínculo con la migración ¿no? En tu entorno. O sea, si buscamos un poquito, o no, mis papás nacieron en un estado y se vinieron a vivir a la Ciudad de México y ahí hay una experiencia migratoria, que todos tenemos un vínculo con la migración. Sí. Y pensaba que justo porque todas las personas tenemos un vínculo con la migración, nuestra respuesta con las personas migrantes iba a ser diferente. Desafortunadamente, lo que hemos visto es que no es así y que cada vez más crece el rechazo hacia las personas migrantes y se basa mucho en la desinformación o información sesgada que tienen las personas sobre estas poblaciones. Y a menudo escuchamos una serie de comentarios bastante negativos que ni siquiera vamos a nombrar acá para referirse a las personas migrantes. Pero creo que como sociedad es importante o sea, saber que todas estas personas, no es que las personas que migran, las mujeres que migran, no es que un día, nadie se despertó un día diciendo, ay, hoy quiero migrar, ¿no? Y lo voy a hacer en estas condiciones tan complicadas y, por ejemplo, en el caso de la población venezolana, voy a atravesar 7 países en condiciones bastante precarias porque, ¿no? O sea, nadie se levantó así un día, ¿no? En el caso de las personas que tienen necesidades de protección internacional, las personas solicitantes de asilo, pues son personas que sí, ellas sí tienen que salir de un día para otro porque su vida corre peligro. En el caso de las personas migrantes, nadie se levantó. Es decir, la migración se convirtió en su última opción para poder tener condiciones de vida dignas que nos merecemos, ¿no? Ustedes que merezco yo, que se merece cualquier persona. Entonces, eso tendríamos que o sea, como poderlo interiorizar y con esos lentes poder mirar los que enfrentan las personas migrantes y que están aquí y ellas no han generado todo esto que nos dicen que han generado estas situaciones complicadas que nos han generado. ¿Qué ha generado que estas poblaciones estén viviendo estas situaciones complicadas? Son las respuestas de los gobiernos, que en el caso específico de México son respuestas que están encaminadas a contener la migración, no importa a qué costo, sino detenerla, pero no de brindarles protección, aunque en el discurso, ¿no? Hablan de protección, de derechos, pero lo que vemos en la realidad es que no es así. Entonces, ¿no? O porque ha aceptado
participar en políticas migratorias, sobre todo estadounidenses, que están encaminadas a la detención. Entonces, ¿qué podemos hacer? Creo que como sociedad podemos acercarnos y escuchar a las personas. Escucharlas, saber, ¿no? ¿Qué es lo que les está haciendo moverse? ¿Qué es lo que, en qué, ¿no? ¿Qué es, cuáles son sus posibilidades de quedarse en este país o qué ellas piensan que quieren y poder estar en este país, regularizar sus situaciones migratorias? Nosotras partimos de que las mujeres van a estar donde ellas crean que sus familias y ellas están seguras y que eso no lo pueden determinar ni los estados y no lo pueden determinar. Ellos van a decidir dónde estar y qué les vamos a ofrecer nosotras como organización, información y herramientas para que ellas puedan tomar las decisiones que ellas consideren mejor para ellas y sus familias, y como sociedad creo que escucharlas y saber, y sobre todo esto, ¿no? No condenarlas o no señalarlas por simplemente por este proceso de la migración, por su migración. Ya, ya, ya. Sí. Sí, bueno, ya nos salió el letrerito de que ya nos van a cortar en cualquier momento. Ya ven cómo es eso, son unos tiranos los de Zoom. Tiranos, literal. Yo me voy despidiendo, no sin antes preguntarte, Miriam, ¿qué tantas mujeres viejillas o ancianas emigran? Mira, a lo mejor como si hay una población, a ver, de acuerdo con los datos que hay, los datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, en general, lo que nosotros hemos visto es 3 de cada 10 eventos de detención de México de detención migratoria son de mujeres, Ujú. ¿no? Un 30%, digamos, del total de las detenciones. Y lo que hemos visto nosotras es que la población de mujeres adultas no oscila, es baja, pero sí hay población que, ¿no? De 65 años y más. O sea, sí hay mujeres que están migrando en esas edades, pero no es el grueso de las mujeres migrantes, ¿no? El grueso de las mujeres migrantes está entre los 20 y los 60 años, y de la población de 65 más es un porcentaje realmente pequeño. eh, yo creo que será como, no quiero decir como un porcentaje porque no va a ir cambiando, pero realmente no, sí hay población que está migrando de 65 años y más, pero no es el común, vaya, ¿no? En las Eso migraciones. me lleva a la reflexión de que esas mujeres más jóvenes se han dejado a su mamá atrás. Claro. Y eso parte el alma, eso parte el alma. Es horrible, ¿no? Entonces, bueno, yo te doy las gracias porque ya me voy despidiendo. Ustedes sigan hablando, pero yo ya me despido porque esto enseguida nos cortan luego. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, yo quiero agradecerte porque esta información es importante y que todos la escuchemos para entender a estas personas migrantes y no las juzguemos, y que tienen razones muy poderosas para hacer lo que hacen y arriesgar sus vidas, que es algo que no entendemos muchas veces, ¿no? Entonces, te agradecemos por esta información. Sí, Gracias. muy bueno. Sí, pues yo también me voy despidiendo, Miriam. Muchísimas gracias que nos acompañaste, muchísimas gracias por tu información. Y pues sí, creo que pensar que esas personas que están aquí en tránsito o que se piensan quedar aquí, pues no sabemos su historia y esto es lo mejor que pueden tener ahorita, ¿no? Entonces, pues sí, como tener esa parte de la información y el trato humano hacia los demás, ¿no? Ahorita en mi estado hay una gran cantidad de mujeres chiapanecas con sus niños cargando, ¿no? Que la gente de repente critica y trata mal. Imagínate en estas condiciones en las que están sus niñitos así, esto es lo mejor. Nos parece terrible y esto es a lo mejor que aspiran, ¿cómo estarán en su casa? O sea, ese que dejaron, ¿cómo están en su casa? Y lo que decía Rosy, pues también creo que digo, no sé, tú no las estadísticas no nos dicen mucho, ¿no? Más bien son esas mujeres mayores como nosotras que se quedaron al cuidado de los niños, de los hermanos,
y que son las que están apechugando la soledad y que son las que están sacando pues la cara por la que se fue a buscar una vida mejor para ella y para todos los que se quedaron, ¿no? Entonces sí creo que ahí el papel de las mujeres adultas mayores seguramente es importante en la migración, pero es más importante como soporte, ¿no? Sí, como bien lo dices, yo sé que ya estamos hablando de las mujeres adultas, que por lo regular es eso, ¿no? Están sosteniendo también el proceso de migratorio de esta mujer más joven quedándose al cuidado y por eso también ahí está esta lazo de responsabilidad de las mujeres jóvenes, ¿no? De quien se quedó porque se quedó al cuidado de las hijas e hijos y muchas veces si ya no está la mamá, pues es la hermana mayor o una, pero siempre es una mujer quien se queda al cuidado, ¿no? Y que también tiene que ver con esta cosa que nos dijeron que nosotras somos las cuidadoras. Entonces, ¿no? Ahí es relevante esta parte y pues sí, lo único que me resta es agradecer a Rosa, Georgina y María por darnos la oportunidad de charlar hoy con ustedes y de recordarles a su auditorio que al igual que tú, al igual que yo, al igual que ustedes, las mujeres migrantes buscan condiciones mejores de vida para ellas y para sus familias. Y aquí quiero yo añadir, si es que no me corta esto, que vamos a hacer un segundo programa, porque yo las invito a ustedes y miren, si tú quieres participar también con mucho gusto, platicando nuestras experiencias personales, porque nosotras tres, y como tú dices, seguramente tú también, nosotras tres somos migrantes. Entonces, ahí viene la segunda parte. ¿Qué pasa en la mente, en el alma, en el espíritu, en las emociones de la mujer migrante? Una vez que quizá ya logró instalarse en el país al que fue, ya está viviendo ahí, ok, pero ¿se adapta? ¿No se adapta? ¿Se siente 100% de ese país o no? Ese es otro rollo que también hay que mirar porque es muy importante, ¿no? Este, no sé Y si... muy complejo adaptarse a otra cultura y en el caso, incluso si hay otro idioma diferente de por medio, ¿no? De poder adaptarse, pero, ¿no? Justo van haciendo y van enriqueciendo. Hoy creo que antes de, ¿no? Algo, piensen en algo que es una costumbre acá que no conoceríamos si no fuera algunas veces por la migración. Entonces, también enriquece la migración. Claro, siempre es una oportunidad de conocer, siempre es una oportunidad de saber de otras vidas y otras culturas. Sí, pero creo que es un fenómeno complejo porque es un dato histórico, pero la gente se muda con su corazón, se muda con su inteligencia, con sus emociones. Gracias por escucharnos y nos vemos en 15 días.